Así que saludos para todos. Vamos a hablar de 3 temas en este espacio, si así Dios nos permite. Primero de todo tengo una pregunta. ¿Somos los creyentes de la Iglesia Bíblica Misionera contenciosos? Esa es la pregunta. Porque suelen decir eso las personas. Ustedes son soberbios, son arrogantes, son prepotentes y no creemos eso de ninguna manera. Entonces las personas piensan que nosotros queremos siempre discutir las cosas. Y entonces voy a leer aquí unos versículos bíblicos y vamos a ver lo que dice la Biblia. Y en este punto se titula esto que quiero decir en este momento: Pablo, hombre de discusión. Discusión quiere decir en este sentido debate. No era que a Pablo le gustaba pelear. Dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 18, verso 4: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Esto pasaba en Corinto, en la ciudad de Corinto. Dice ahí que Pablo discutía con griegos y también con judíos y persuadía, es decir, ellos se convertían a Cristo por el mensaje de Pablo. En Hechos 18-19 cuenta que ya Pablo llegó a Éfeso. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Esto en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía pasaba esto. Entonces, ¿qué quiere decir aquí discutir? Bueno, discutir según el diccionario de la lengua que nosotros manejamos, el español o el castellano, como quieran llamar, dice que discutir tiene que ver con examinar y tratar entre varias personas un asunto o un tema, proponiendo argumentos o razonamientos para explicarlo, solucionarlo y llegar a un acuerdo acerca de él, del tema. Entonces Pablo, al predicar algo, Pablo daba sus argumentos. Entonces, si los argumentos de Pablo no eran lícitos al respecto del tema que él estaba predicando, entonces seguramente que él iba a ser hallado un mentiroso. Entonces usted, que dice ser cristiano, debe de tener una Biblia en casa, abrir la Biblia y ver lo que dice la Biblia, porque nosotros nos vamos a limitar y también a sujetar a lo que dice la Biblia. Y es la Biblia que va a determinar si es la verdad o si es mentira lo que estamos diciendo. Entonces, el tema que más genera división, discusión, debate en este tiempo es acerca de la seguridad de la salvación. Hay mucho debate, hay mucha discusión y quizás necesariamente tiene que haber, porque discutir es bueno, intercambiar argumentos, pero siempre para llegar a una verdad, no simplemente por querer discutir. Entonces, el tema que más genera división es la seguridad de la salvación dentro del grupo o dentro de los así llamados evangélicos. Entonces, nosotros desde aquí, yo personalmente hablando en este caso, puedo dar 5 razones por las que creemos que la salvación es eterna y que no se pierde una vez que uno posee la salvación.
Una vez que uno recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, creyendo que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente como para que Dios le pueda perdonar todos sus pecados, una vez eso, hay 5 razones por las que creemos que la salvación es eterna y es segura. Entonces usted tiene que escuchar. ¿Cuáles son? Número 1, Dios no miente. En Tito 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, primero. Segundo, en Santiago 1:17 dice que Dios no cambia. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, lo que Dios hizo, hizo. Lo que Él dijo, dijo. Lo que Él prometió, prometió. Él no cambia. En tercer lugar, el sacrificio de Cristo. Este es el tercer argumento. En Hebreos capítulo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreo 10:14. Dice que Cristo hizo una vez para siempre un sacrificio todo suficiente como para que Dios pueda santificar el alma del pecador, que le recibe a Cristo como su Salvador. El cuarto argumento es este. Tiene que ver con esto, las palabras de Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y por último, el quinto argumento es este, el testimonio del Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos son los 5 argumentos. Entonces, voy a hablar por mí mismo, pero la idea es que todos puedan hacer uso de razón y para que puedan equilibrarse por lo que dice la Biblia y tener un entendimiento claro sobre lo que es la salvación del alma y la seguridad de la misma. Pero voy a usar mi persona. Yo, personalmente, para creer que la salvación se pierde, entonces usted tiene que mostrarme a mí, número 1, que Dios miente. Número 2, que Dios cambia. Número 3, que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Número 4, que las palabras de Jesús no tienen sentido. Y número 5, tiene que mostrarme que la garantía del Espíritu Santo es una garantía corruptible o temporal o algo por el estilo. Tiene que demostrarme eso. Y yo creo que eso no es posible, porque a ningún ser que tiene un equilibrio emocional, que está bien en su raciocinio, se le va a ocurrir
tomar la Biblia para mostrar a alguien que Dios sí es mentiroso. Ni a los ateos se le va a ocurrir eso. Algunos intentan por ahí, pero eso es patéticamente ridículo. Es de sonso eso. Y yo no quiero creer que usted es un sonso. Es más, usted se hace llamar cristiano, creyente. Entonces usted me tiene que demostrar que Dios miente, que Dios cambia, que el sacrificio de Cristo no es suficiente, que las palabras de Cristo en Juan 5:24 no tiene sentido y que lo que dice en Efesios 1, 13 y 14, que eso no es así como dice ahí. Entonces esos son los argumentos. Nosotros creemos que la salvación del alma es segura justamente por estos argumentos dados. La salvación no es por obras, es por la gracia de Dios, gracia que Dios mostró cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. Y eso significa de que Él murió y resucitó y hizo un sacrificio todo suficiente como para que Dios nos pueda perdonar todos nuestros pecados y darnos la vida eterna. La palabra del Señor no puede cambiar y nadie va a cambiar, tampoco debería de ni siquiera intentarlo. Cierro ese bloque por acá. Hay más temas que generan debates. Hay muchos temas entre los evangelios, entre los así llamados, no evangelios sino evangélicos. Pero este es uno. Y espero que si usted que está escuchando, quizás por primera vez y tenía dudas al respecto, espero que también pueda recibir luz sobre el tema de la salvación. Es algo de lo que tú no puedes dudar y no debes dudar. No debes dudar de esto. Tienes que argumentar en el buen sentido de la palabra argumentar con la Biblia para sostener la seguridad de la salvación de tu alma, porque es la Biblia que afirma tal cosa. La Biblia afirma claramente ese texto de Tito 1:2, ese es tremendo ese texto. Dice que tenemos esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió. Eso ya es suficiente para estar seguros de que vamos a ir al cielo, ya que Cristo murió y resucitó por nosotros. Ok, quiero pasar ahora a otro bloquecito que tengo por acá. Nosotros de parte de la Iglesia Bíblica Misionera estamos muy agradecidos primeramente al Señor y bueno, al Señor te encierra todo, porque constantemente están apareciendo nuevos oyentes, personas que están siendo alumbradas por el Evangelio bíblico, este Evangelio que estamos predicando, y se están despertando, por decir así, y están apareciendo nuevos oyentes de otras iglesias, de otras sectas, de otras religiones. Y esta semana misma, ya estamos en esta semana preparando visitas, discipulados. Así que por eso también le digo a los hermanos que son de la iglesia y que por ahí ya tienen bien entendido el tema de la salvación, le digo que no se preocupen por escuchar un tema repetido, porque ya deben de manejar seguramente el tema de la salvación. Hacemos esto pensando en aquellas personas que tienen confundido este tema. Justamente esta semana, gracias a Dios, ya se abrieron las puertas y ya se pueden hacer otra vez los discipulados que se hacen en las casas. Entonces ya para mañana tenemos agendado aquí en el kilómetro 7 a las 6 de la tarde, kilómetro 7 y medio,
barrio en Burucuyá de Ciudad del Este, así que por ahí, si algún vecino cerca está escuchando, sepa que tenemos discipulado a pocas cuadras del templo de la Iglesia Bíblica Misionera de Ciudad del Este, en la casa del hermano Pedro Lima. Ya tenemos también agendado el día jueves en la casa de la hermana Flora, queda más hacia el centro. Y así que los hermanos también vayan agendando, pónganse en contacto y vamos a ir agendando los días para el discipulado en las casas. Ahora entonces pasamos están llegando mensajes. Ya enseguida voy a leer, así que los oyentes no se preocupen, pueden enviar su mensaje, si así lo desean, 0973 127 828. Quiero hablar ahora de otro tema, enfatizando la salvación del alma. Se titula este punto, La ramera campeona de la fe. La ramera campeona de la fe, repito. Por ahí, al escuchar este título, alguien va a decir, oiga, ¿cómo se le va a ocurrir ese título? ¿Cómo es que una ramera va a ser campeona de la fe? Bueno, usted tiene razón en su entendimiento quizás para pensar eso, pero la Biblia dice en Hebreos 11, versículo 31, dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí se dice Rahab, la ramera. Otro puede sugerir y puede decir, ese texto está mal escrito, porque ahí se debe de escribir la que era o la ex ramera. No puede decir la ramera, porque ahora, si es cristiana, ya no es ramera. Bueno, puede ser que en su lógica tenga usted razón, pero en la lógica evangélica no tiene. ¿Por qué? Porque justamente esto está aquí para que nosotros podamos ver la gracia de Dios y la misericordia de Dios a favor de los pecadores. Porque una ramera es una pecadora, pero delante de los ojos de Dios no hay categoría de pecados. Pecados son pecados, ¿sí? Una ramera es pecadora y usted que es borracho es tan pecador como esa ramera. Esa ramera denigra su cuerpo haciendo lo que hace, pero usted también. El alcohol hace daño al cuerpo, las drogas dañan el cuerpo, el cigarrillo daña el cuerpo. Y así como una ramera está destruyendo su cuerpo, usted también está destruyendo su cuerpo. De la misma manera, no hay diferencia. Así como ella anda por las calles, usted también anda por las calles. Anda borracho por ahí, cae borracho por la calle, o anda drogado por las calles, o anda con el cigarrillo humeando por las calles, y ese es el mismo pecado, porque usted está destruyendo su cuerpo. Eso dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, que el cuerpo el hombre lo tiene que cuidar. Solamente que como la sociedad religiosa hace una clasificación para que los hombres puedan callar la voz de su conciencia en su pecado, entonces las personas hoy piensan diferente. Hoy piensan que es chévere, que es fashion, que es lindo, atractivo un tipo que ande por la calle humeando con un cigarrote así de grande. Pero eso es pecado. Delante de los ojos de Dios es pecado. O se puede ir hacia otro lado. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, no te harás imagen. No te harás, dice. Entonces, una persona que anda por la calle con una estatua de más de 1 metro en el brazo y con unas velas encendidas en la mano, a esa persona se le tiene por una persona religiosa y por una persona espiritual. Y a la ramera, porque es ramera, se le tiene allá
escondida, es vergonzoso lo que hace porque es una ramera. Sin embargo, los dos están en el mismo pecado. Una es ramera y la otra es idólatra. Es la misma cosa. Pero como Dios quiere salvar el alma de esa persona, sea la persona que sea, entonces justamente, puesto que está tan avanzada la prostitución, así como la idolatría, en todas las ciudades, pero aquí, en esta ciudad, en Ciudad del Este, es de público conocimiento, que está avanzadísimo, y como en la Biblia hay testimonios, y nosotros podemos decir hoy, leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 1, que en el cielo está esta ramera que se convirtió, entonces ¿por qué no también predicar un mensaje con la esperanza de que haya una persona de ese rubro o de ese ambiente que se convierta al Evangelio para la gloria de Dios y salvar su alma de la condenación del infierno? Entonces, la historia de esta ramera se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en el libro de Josué, Josué capítulo 2. Y allá en Josué capítulo 2, en el versículo 1, dice lo que sigue. Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra, y a Jericó dice. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Qué particular. Sí, Israel venía conquistando la tierra, llega a Jericó. Jericó era una ciudad. Y los 2 siervos de Dios entran para espiar, a ver qué tal el ejército que estaba para defender la ciudad, cómo eran las cosas ahí, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Entran en la casa de una ramera. Eso es bien peculiar, porque es algo que no puede suceder, como 2 siervos de Dios van a entrar en un ambiente así, como se van a involucrar con esa clase de persona, dirían hoy los religiosos y aquellos santurrones. Pero pasó así. Entonces el rey de Jericó, se lee del versículo 2 al 7, se lee que el rey de Jericó quería matar a los siervos del Señor, y esta ramera esconde a los 2 espías, y viene el ejército mandado por el rey para matar a esos 2 siervos de Dios. Y ella, ¿qué hace? Esconde. Y ella sale a la puerta, se puede decir, o al portón, a recibir a los que andaban preguntando si alguien vio por ahí a 2 hombres. Entonces ella sale y dice, yo aquí no le he visto. Ella esconde. Y es interesante que hasta como que miente para que no entren ahí los del ejército para sacar a los siervos de Dios. Se van ellos y ella le habla a los 2 siervos del Señor y le dice lo siguiente, le cuenta su testimonio. Y le dice en el verso 8, antes que ellos se durmiesen, dice, ella subió al terrado y les dijo, ahí estaban escondidos ellos, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces, esta mujer dice, sé que ustedes vienen para conquistar la tierra. Yo ya sé quiénes son ustedes. Sé que son siervos de Dios. Entonces le sigue diciendo, verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto,
y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es importantísimo. Esta mujer de mala vida ya había escuchado que Dios secó el mar Rojo y que hizo pasar a su pueblo por el medio. Oyó todo lo que Dios hizo en cuanto a cómo destruía a los reyes amorreos, no solamente a los amorreos, al faraón también. Entonces hoy, sea como sea, seguramente de una u otra forma, una ramera ya ha oído, ha escuchado de ese tal Jesús, que murió y resucitó de los muertos, de entre los muertos, perdón. Entonces, el testimonio de Dios había impactado el corazón de esta mujer. El testimonio, eso que se decía de Dios, que Dios sacó a su pueblo de Egipto, que Dios venció al imperio egipcio, que el imperio egipcio no pudo hacer nada en contra del poder de Dios, que Moisés fue el libertador que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto, cómo las aguas del mar se dividieron. Eso impactó el corazón de esta mujer, y esta mujer estaba ya esperando el momento para que ella se convierta. Entonces este es el punto. Hoy, para el tiempo presente, el testimonio de Cristo a favor de una mujer de este ambiente, de este círculo, y de cualquier persona del pecado que sea, porque pecado es pecado, eso estuvimos diciendo, el testimonio justamente tiene que ver con la resurrección de Cristo. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted que está perdido o perdida, porque la prostitución lo ejerce tanto hombre como mujer, que está perdido en ese ambiente, en ese rubro, si la resurrección de Cristo impacta tu corazón, entonces eso es lo primero que tiene que suceder para que vos te vayas al cielo. Si eso de que Cristo murió y resucitó por vos no genera en tu corazón un deseo, a la vez una decepción de usted mismo por lo que hace, si no te genera odio por tu vida, por lo que haces, si no te inquieta para que vos busques otros horizontes, para que vos quieras salir de ese lugar en el que estás, entonces estás mal. Pero si hace ese efecto, entonces estás yendo ciertamente por buen camino. Sigue diciendo la Biblia, porque ya que el testimonio de Dios había impactado el corazón de esta mujer, entonces aquí ella entra a hacer una petición. Ella pide. En Josué capítulo 2, verso 12 dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura.
y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todos los que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Es interesante esta historia, que esta mujer, siendo como era, siendo la clase de persona que era y lo que hacía, aún así pudo darse cuenta. Si Dios destruyó a los egipcios por la rebeldía de ellos, si destruyó al faraón, y si todos los rebeldes, los amorreos, vienen muriendo por rebelarse en contra de Dios y por no arrepentirse, entonces todos vamos a morir y todos vamos a ser condenados. Eso ella se dio cuenta. Y ahí ella misma se preocupa por su familia, y eso es importantísimo el día de hoy. Hay muchas cuestiones aquí, porque seguramente que ahí en Jericó tenían sus creencias. Claro que tenían, porque las culturas antiguas tenían creencias, tenían sus estatuas, tenían sus oraciones, tenían sus ritos, sus rezos, sus mantras. Lo tenían sus templos. Pero nada de eso salva a las personas de la condenación del infierno, porque eso es todo paganismo. Y justamente por estar dentro de esos círculos religiosos es que la persona termina cayendo en la drogadicción, en la prostitución, en el alcoholismo y todas esas cosas. Entonces se dio cuenta de eso. Date cuenta, amigo, oyente que estás escuchando, que no solamente vos podés salvar tu alma de la condenación eterna, sino que también podés ser la puerta abierta para que tu familia conozca también el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús, y para que ellos también puedan ir al cielo. Esta mujer, siendo como sea, ella aún así pensó a bien, se salvó ella y salvó también a su familia. Dice el verso 13, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas. Entonces los siervos de Dios le dan una garantía. Dice la Biblia, versículo 14, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, y si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Esto tiene una implicancia espiritual muy grande. Ellos le garantizan a ella, nosotros vamos a heredar la tierra y vos también vas a heredar con nosotros. Y nosotros ahorita, en el tiempo presente, ¿qué podemos decir a una persona? Podemos también darle la garantía de que Dios le va a perdonar todos sus pecados y que el alma de esa persona va a quedar en condición para ir al cielo. Claro que sí, claro que podemos darle. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, hoy mismo, en el lugar ahí en el que estás, toma la decisión de reconocer que Jesucristo murió y resucitó por vos, y poder hacer una breve oración con los términos o con las palabras que vos pueda. No hace falta saber terminología bíblica para recibir a Cristo. No hace falta usar palabras técnicas y hablar como un perito. No, simplemente en tu corazón tenés que aceptar que estás mal, que sos pecadora o pecador y que te está yendo vos al infierno y aquellos que te rodean también y tu familia también.
Y tenés que arrepentirte de esos pecados y decirle a Jesucristo en una oración: hoy mismo reconozco que pagaste todos mis pecados en la cruz, quiero que me perdones, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. De seguro Dios te va a perdonar todos tus pecados y tu alma va a quedar en condición para ir al cielo, y Dios mismo te va a ayudar. Seguramente que de tu parte también vas a tener mucho que poner, pero Dios te va a ayudar para que puedas cambiar de círculo, cambiar de ambiente, cambiar de trabajo, lo que sea, para que puedas salir de ese ambiente pecaminoso, de ese rubro tan pecaminoso. En la Biblia hay una historia justamente de una mala mujer. Dice que Jesús estaba en la casa de un fariseo, de un religioso. Dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lucas capítulo 7, versículo 38. Esta mujer ni siquiera hizo una oración. Acá la Biblia no dice eso. Ella nada más se arrodilló en los pies del Señor y comenzó a llorar. Estaba pidiendo perdón, salvación. Entonces el Señor después, al final de la escena, en Lucas 7, versículo 50, dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien, cierro entonces esta parte por acá. Quiera Dios que pueda servir para la gloria del Señor y que personas hoy mismo puedan tomar la decisión, si aún no han hecho, de arrodillarse en el lugar en el que están y recibir a Cristo. Cristo murió por usted, resucitó por usted. Salve su alma, arrepiéntase de sus pecados. Le voy a pedir a David si podemos preparar una cortina musical y ya vamos a venir con otra parte, otro tema que se titula en este caso, ¿quién es Jesús para nosotros los cristianos? Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa en si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor de ver, no me condenas tú mi pecado, perdón te ruego, mi Señor. Bueno, ya estamos de vuelta para no perder tanto tiempo, aprovechando bien el tiempo. Eso dice la Biblia, que hay que aprovechar el tiempo, que no hay que perder tiempo. Entonces, por eso hoy estamos siendo bastante puntual.
En este punto quiero mencionar un poco acerca de Jesús, porque siempre tocamos los temas de doctrinas, enseñanzas, historias, etcétera, pero también es importante hablar del Señor Jesucristo. Entonces, en este punto lo que yo quiero hacer es que quiero decir 10 cosas del Señor Jesús. Es un poco mucho, pero de todas maneras, así en síntesis, se puede decirlo. Porque justamente ahorita hay discusión. Por ejemplo, están los mormones, los así llamados testigos de Jehová, los católicos, los, qué sé yo, budistas, están los diferentes grupos. Entonces, ¿eso a qué se debe? ¿A qué se debe que las personas también piensan que van a ir al cielo por sus obras? ¿A qué se debe que las personas piensan que la salvación es por medio de Cristo, pero a la vez por medio de las obras? ¿A qué se debe que las personas creen que existen hoy sacerdotes aprobados por Dios? ¿A qué se debe que las personas creen en los intercesores, en los santitos? ¿A qué se debe todo eso? ¿A qué se debe que hay personas que se hacen llamar mormones o testigos de Jehová o seguidores de Elena de White? ¿Usted sabe a qué se debe todo eso? Eso se debe a que las personas no entienden, no han comprendido quién es Jesucristo. Porque una vez que entienden quién es Jesucristo, van a abandonar todas esas cosas, esas creencias. Y es más, seguro que una vergüenza se va a apoderar por un momento de esas personas. Van a sentir vergüenza. Entonces, lo primero que vamos a decir de Jesús, según Mateo dice, que Jesús es Salvador. En Lucas 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús entonces es Salvador. ¿Qué significa Salvador? Dice el diccionario, librar a una persona de un peligro o de una amenaza o solucionar un problema grave o una situación difícil o comprometida. Lo grave era que yo estaba condenado al infierno y Él es Salvador. Él me libró y ese drama Él solucionó. Ese peligro, Él me libró de ese peligro. Por eso Él es mi Salvador. Entonces, si a usted le amenaza el infierno, entonces por más que usted sepa que Cristo es el Salvador, pero Él no es para usted, porque usted teme ir al infierno. Ahí hay una contradicción. Si Él es Salvador del infierno, salva al pecador del infierno, pero usted tiene miedo, o quiere librarse del infierno por sus obras, o por medio de su profeta, o de su iglesia, o de su denominación, o religión, entonces usted está en problema, oyente. Segundo, Él es Dios. Ya que Él es Salvador, Él es Dios, porque solo Dios puede salvar. En Mateo capítulo 1, verso 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él es Dios. Dios significa creador de todo lo que existe, de lo que vemos y de lo que no vemos. Entonces aquí ya estamos en serios problemas otra vez, porque los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios. Los mormones tienen un concepto distorsionado de Dios. Los católicos también, porque no tienen a un Dios absoluto. Entonces no puede ser Dios, es un falso Dios. Y nosotros, los cristianos evangélicos, justamente por esto,
es que nos desprendemos. No tenemos estatuas, ni estampitas, ni en absoluto ningún tipo de figura. No nos postramos delante de un hombre, delante de un jerarca, y jamás lo vamos a hacer, porque tenemos a Cristo, Él es Salvador y Él es Dios, soberano, todopoderoso, creador de todas las cosas. En tercer lugar, en Efesios 1, 6 y 7, dice que Él es el Redentor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice aquí que Él es Redentor. ¿Pero qué es Redentor? ¿Esa estatua que está allá por Río? No. Esas personas que se toman fotos en la estatua de Río seguro que ni idea tienen lo que es Redentor. Redentor es el que redime. ¿Y qué significa redimir? Redimir significa comprar por precio. Cristo con su sacrificio pagó los pecados de la humanidad y por eso Él puede redimir, Él te puede perdonar gratuitamente, pero no porque es gratis, sino porque Él ya pagó con su sacrificio. Por eso Él es el Redentor. Y por eso nosotros que ya le recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, estamos tranquilos, no tenemos problema, no tenemos nada que pagar, porque Él es el Redentor. Tampoco le andamos prendiendo velitas o rogando a una deidad que dicen por ahí otros que existen. No hacemos eso. Él es el Redentor. En Juan 4:10 dice que Él es el agua viva. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Por eso es que nosotros no tenemos sed, no necesitamos de nadie, los cristianos evangélicos. No necesitamos de ningún gurú, ningún payaso por ahí, a pesar de que hay muchos hoy. Y hay muchos que se hacen llamar evangélicos y son sedientos, tienen una sed, no se sacian nunca en lo espiritual. Y eso es justamente porque no han entendido bien esto. En Juan 6, versículo 35 dice que Él es el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá hambre. Hambre de salvación. Aquí no está hablando de lo físico, sino de salvación. No tenemos hambre de salvación porque ya somos salvos. Cristo es el pan de vida. Nosotros hemos ingerido, hemos tragado esa verdad de que Cristo murió y resucitó por nosotros. Por eso no andamos por ahí pretendiendo que nuestras obras nos abran las puertas o la puerta del cielo. En Juan 8:12 dice Jesús que Él es la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos a Jesús, tenemos luz, Él es nuestra luz. No tenemos por qué andar por ahí haciendo rituales con velitas, tampoco antorchas o lamparitas. Tampoco andamos confundidos. En Juan 8:36 dice que Él es libertador. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. En Juan 10, versículo 9, dice que Jesús es la puerta del cielo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo
y entrará y saldrá y hallará pastos, dice. En Juan capítulo 10, verso 11, dice que Jesús es el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso que no tenemos al Papa, ni a Joseph Smith, ni a Mahoma, ni a Confucio, ni a Russell, ni a doña Elena, ni a ninguno de esos falsos que se hacen llamar apóstoles o profetas que andan por ahí hoy día mintiendo y engañando a la gente. Y en el lugar número 10 dice que Jesús es juez. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Agrega a esto Jesús y dice en Juan 12:46 al 48, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Qué interesante esto. Estos fueron entonces las 10 cosas que usted tiene que saber de Jesús. Él es Salvador, Él es Dios, Él es Redentor, Él es agua viva, Él es pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es libertador, Él es la puerta del cielo, Él es el buen pastor y también Él es juez. Ok.